Nuevamente, hermanos, buenos días. Bien, este es uno de los medios de gracia a propósito del tema que se ha estado tratando en los grupos familiares, uno de los medios de gracia que el Señor usa para edificar la fe de los santos, para fortalecer nuestras vidas, la palabra. Y siempre es útil, hermanos, recordar que yo aquí adelante, ustedes allí frente a mí, juntos estamos adorando a Dios en el mismo nivel. No yo más por estar acá. Ustedes con la audición adoran al Señor. Yo con la exposición adoro al Señor. Así que, hermanos, sabemos que es más difícil oír que exponer. El cuerpo le cuesta más oír. Pero por eso el pastor nos ha encomendado al Señor y el Señor nos va a ayudar. Así que, hermanos, déjese ayudar. El Señor les va a ayudar. Déjese ayudar. Haga esfuerzos por escuchar la palabra hasta el final. Hemos leído los versos 23 al 26 y esta es la sección del expositivo de Corintios que nos corresponde para este domingo. Y quiero hacer una recapitulación, hermanos, de lo que vimos hace 15 días para poder entender ¿por qué Pablo en el verso 23 está respondiendo? Porque ustedes ven que el verso 23 comienza con un ¿por qué? Pablo está respondiendo a un problema. El sermón de hace 15 días, que fue la sección del 17 al 22, fue titulado Congregándonos, pero en signos de interrogación, para lo mejor. ¿Y por qué lo titulé así? Porque pudimos ver cómo Pablo denunció en la iglesia de Corinto una perversión de la cena del Señor, ¿verdad? Pablo denunció una perversión de la cena del Señor, ya que no se estaban congregando para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? Porque al pervertir la cena del Señor, al punto de que ya no tenían cena del Señor, ellos habían llevado su culto a un culto a los intereses personales y no un culto para la gloria de Dios y la edificación de los creyentes. Para eso debe ser un culto, para lo mejor, es decir, para la gloria de Dios y para la edificación de los creyentes. Pero ellos, hermanos, habían hecho de la cena del Señor un simposio. Recordamos que en el trasfondo de lo que Pablo denuncia hay probablemente un simposio que era una actividad muy conocida en el mundo romano. Ustedes también y yo hemos escuchado esa palabra, ¿verdad? Los simposios. Actualmente, ¿qué son los simposios? Actualmente, recordemos, los simposios son esas reuniones en donde expertos en un área en particular del conocimiento se dan cita para compartir sus experiencias, sus conocimientos respecto a ello. Y generalmente esos simposios terminan con una comida. Bueno, los simposios no son algo moderno. De hecho, la palabra simposio, muy conocida en el mundo romano, se usaba para también esas reuniones a la hora de la cena, porque recordarán ustedes, como les dije, que para los romanos la comida más importante no era el desayuno, no era el almuerzo, sino era la cena. La cena era el momento clave del día, era anhelado el momento de la cena para los romanos. Y era allí en donde algunos colegios, la palabra colegio originalmente en el contexto romano significa personas de un mismo oficio. Un colegio se reunía en la casa de una persona adinerada para tener un simposio. Simposio. La palabra simposio significa literalmente sin junto a pocio de pócima o pocios, bebida, beber juntos. Era un banquete en torno a unas conversaciones de interés común, generalmente llevadas a cabo en la casa de una persona adinerada. Y los corintios habían hecho de las cenas del Señor simposios mundanos, en donde los ricos, que eran los que generalmente participaban en esos simposios, se comían todo y dejaban menospreciados y en ignominia a los más pobres. Eso ya lo hablamos. Pues ahora, hermanos, con esta nueva sección pasaremos a examinar los correctivos. Eso no lo examinamos
en el sermón anterior. Ahora vamos a examinar los correctivos a ese culto reprochable que tenían los corintios. Y hermanos, el camino hacia la corrección es cenar con discernimiento. En términos generales, el camino a la corrección es cenar con discernimiento. Eso quiere decir que Pablo va a insistir en que estos hermanos están cenando sin discernimiento. El camino a la corrección entonces va a ser cenar con discernimiento. Hermanos, el discernimiento en el culto es crucial. En particular, aquí el discernimiento en el culto donde hay cena del Señor es crucial. Y la idea de discernimiento, ¿de dónde la sacamos? De este mismo párrafo. Miremos el verso 29. Nos estamos adelantando un poco, pero dice así: porque el que come y bebe indignamente, ¿sin qué? Sin discernir el cuerpo del Señor. Así que el discernimiento es crucial. Y miren el verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, la palabra examinásemos en griego es la misma de la palabra discernimiento en el verso 29. Entonces Pablo insiste 2 veces en que es necesario un discernimiento corporativo, pero también un discernimiento individual. Eso lo vamos a estar viendo. Hermanos, ¿qué es discernimiento? Discernimiento. Cuando usted y yo hablamos de discernimiento, ¿qué es? El concepto es básico. Discernimiento significa capacidad para hacer distinción. Eso es discernimiento. Es la capacidad de hacer distinción. Es la capacidad de ver las diferencias. Eso es discernimiento. Por eso el discernimiento es la palabra perfecta en este contexto dada por el Espíritu Santo a Pablo, porque ellos estaban confundiendo las cosas en la cena del Señor. Ahora lo que necesitan es capacidad para poner cada cosa en su lugar. Una cosa es mi casa, otra cosa es la casa del Señor, y ellos estaban confundiendo las cosas. Así que, hermanos, vamos a ver que por lo menos Pablo está llamando al discernimiento en 2 aspectos aquí. Hay 2 aspectos en el que Pablo llama al discernimiento. Primero, discernir el fundamento de la cena. ¿Cuál es el fundamento de la cena? Eso es lo primero que Pablo va a usar para corregir ese culto reprochable de los corintios. Y segundo, ¿cuál es el discernimiento en cuanto a la actitud que el creyente, que la iglesia debe mostrar en la cena del Señor? Discernimiento en cuanto al fundamento, discernimiento en cuanto a la actitud. Otra vez, discernimiento en cuanto al fundamento de la cena del Señor y discernimiento en cuanto a cuál debe ser la actitud en la cena del Señor. Hoy vamos seguramente, hermanos, a alcanzar solamente a ver el primer discernimiento sobre el fundamento. Si Dios nos da la vida, en 15 días miraremos el otro discernimiento en cuanto a la actitud correcta frente a la cena del Señor. Así que, hermanos, vamos a ir al pasaje, vamos a discernir cuál es el fundamento de la cena del Señor, porque Pablo va a usar el fundamento de la cena para corregir ese culto reprochable de los corintios. Y, hermanos, es claro que cuando alguien está perdido, siempre intentará regresar ¿a dónde? Al punto donde comenzó, al punto inicial, al punto donde estaba seguro, al punto en donde se sentía en paz. Y, hermanos, lo que va a hacer Pablo a partir del verso 23 es llevar a los desviados corintios al punto inicial, al punto donde la cena es segura, donde la definición de la cena está a salvo. Eso es lo que Pablo va a hacer con estos corintios perdidos. Se habían desviado y habían hecho de la cena una versión propia de la cena. Se habían perdido y Pablo lo que va a hacer para corregirlos es volverlos al punto inicial. ¿Y qué mejor que recordarles cuál es el fundamento de la cena en las palabras de quién?
De Cristo Jesús. Cuando usted y yo perdimos el rumbo en nuestra vida cristiana, qué bueno es hacer lo que hizo Pablo. Volver a las palabras ¿de quién? Del Señor. Toda vez que usted y yo nos desviamos del camino, tenemos que volver a las palabras del Señor Jesús, a la institución original, a la voluntad original, a los requerimientos originales, a los mandatos originales, y allí vamos a comenzar a restaurarnos de un camino perdido. Así que, hermanos, volver a la institución original corregirá todas las desviaciones de los hermanos en Corinto. Y eso lo vamos a ver. Lo primero, hermanos, que quiero que noten conmigo es que en la institución, al Pablo recordar la institución original, lo primero que quiere dejar claro es que la cena ha sido instituida por Cristo y no por hombres. Una de las bondades de recordar la institución original de la cena del Señor es recordar que la cena ha sido instituida por Cristo, no por pastores, por Cristo, no por hombres. Miremos el versículo 23, dice así: porque yo recibí del Señor. ¿Yo recibí de quién? Del Señor. Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hermanos, lo que Pablo les había enseñado a los corintios respecto a la cena no era paulino. Era recibido ¿de quién? Del Señor. Así que Pablo, con todo y ser apóstol, no pudo enseñar su propia versión de la cena, sino que tuvo que ser un canal fiel de lo que ¿quién le había revelado? El Señor. Entonces, la instrucción original que los hermanos en Corinto recibieron es exactamente la que el Señor había regulado, había revelado. Pablo lo que hizo fue ser un canal de esta ordenanza. Y hermanos, siendo Pablo un apóstol, no habiendo hecho su propia versión de la cena, los miembros en Corinto sí habían hecho su propia versión de la cena del Señor. Simposios humanos. Y hermanos, aprendemos algo interesante, es que cuando el ser humano mete su ingenio, mete algo de su capacidad ingeniosa, algo del ingenio humano en la adoración a Dios, la pervierte. Siempre que el ser humano mete algo de su ingenio en la adoración a Dios, la pervierte. El Señor no necesita ayuda de nosotros para adorarle. Es suficiente con lo que Él ha revelado. Pero cuando el hombre intenta meter algo de su ingenio a la adoración a Dios, siempre termina pervirtiéndola. Lo vemos en la historia. Cuando Caín y Abel se presentaron delante del Señor. Allí está Caín, ¿no? Con su propia ¿qué? Con su propia ofrenda. Creyó que no iba a pasar nada. Fue rechazado. Allí están Nadab y Abiú, que creyeron que en el templo en el tabernáculo no había ningún problema con incluir una especie ingeniosa para hacer el incienso aromático. ¿Y qué hizo el Señor? Los mató con fuego. Allí está Saúl, que no era sacerdote, pero ¿qué quiso hacer? Sacrificios a Dios y no podía hacerlos. Fue desechado del reino. Allí están los fariseos, que se inventaron muchas regulaciones humanas para adorar al Señor. Lo acabaron todo. Y allí estaban los hermanos ricos en Corinto, haciendo su propia versión ingeniosa de la cena. La adoración a Dios fue pervertida en esa iglesia. Iban a haber consecuencias. Hermanos, entonces, lo primero que notamos es que cuando Pablo trae a la memoria la institución original, dada por el Señor Jesús, ¿qué expone de los corintios? Su falsedad, su culto falso y la gravedad de esos simposios humanos en la iglesia del Señor. Recordemos, hermanos, algo muy útil para nosotros.
Recordemos que los cultos no son para nosotros. Los cultos no son para ustedes, hermanos. Esto es útil recordarlo. Los cultos son ¿para quién? Para el Señor. Por eso nosotros los pastores no les preguntamos al final de un culto, hermano, ¿le gustó el culto? Porque no es para usted y no es para mí. Por eso uno puede entender cuando personas nuevas llegan a la congregación y dicen, me gustó la enseñanza, hay palabra ahí, la alabanza si no. ¿Por qué? Porque son personas que vienen con la mentalidad de que el culto debe ser para ellos, de que debe gustarles a ellos. El culto no es para nosotros. El culto es para Dios y como tal se debe ofrecer de acuerdo con las regulaciones de el Señor. Y es por eso, hermanos, que Pablo hace muy bien en exponer la institución original para que los corintios fueran denunciados por haber metido mano en la adoración. Un pequeño ingenio humano pervierte toda la adoración. Hemos de tener cuidado con eso. Es por eso, hermanos, que es importante que cuando ustedes como iglesia, los que pueden tomar la cena del Señor, no todos pueden tomarla, pero los que pueden hacerlo, se preparen con antelación. Una semana antes, recuerden quién instituyó la cena. No fue Pablo. Aquí está diciendo que es el Señor. Entonces, a usted le va a servir recordar que quien instituyó la cena fue el Señor, porque usted va a hacer durante una semana todos los ajustes económicos de transporte, va a hablar con su familia para que no cuenten con usted, ¿verdad? Va a hablar con personas que podrían interrumpirle ese día, porque es el Señor el que convoca, ¿verdad? Cada día del Señor es el Señor el que convoca a su culto, y en particular a la cena del Señor. Así que usted se programa con anticipación y dice, voy a acudir a la invitación de Cristo, no del pastor. No es el pastor el que instituyó la cena, hermano. Lo está diciendo aquí la palabra. Es Cristo. De tal manera que cuando usted acude a la cena, está acudiendo a la invitación ¿de quién? De Cristo, a la orden de Él. Cuando usted no acude, no por razones válidas, usted a quién está menospreciando. No en primer lugar a los pastores, no en primer lugar a la iglesia, en primer lugar al que instituyó la cena. Y eso es preocupante, hermanos. ¿Cómo es posible que para unos 15 años, cómo es posible que para una boda, cómo es posible que para muchas celebraciones podamos con anticipación comprar vestidos, podamos arreglar el transporte, esforzarnos ese día y para la cena del Señor no lo hagamos? Eso revela quién es primero en nuestra vida. Por eso Pablo trae a la colación la institución original para que no se nos olvide quién instituyó la cena. Pasemos a un segundo punto. Allí en el verso 24 notamos otra cosa importante de la cena. Y es que la cena no solo ha sido instituida por Cristo, no por hombres, sino que la cena ha sido entregada, hermanos. Ha sido entregada al cuerpo, no al individuo. Este punto es importante también. La cena del Señor no fue entregada al individuo, fue entregada al cuerpo. Vamos a ver las implicaciones de ello. Miramos el verso 24. Dice, y habiendo dado gracias, después de tomar el pan, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, cuando Cristo instituyó la cena, ¿estaba solo? ¿Estaba con un discípulo? Estaba con un cuerpo. Y eso debe decirnos mucho. En el momento de la institución, Cristo entregó la cena a un cuerpo, no a un individuo, ni Él solo. La entregó en un cuerpo o a un cuerpo. Nótense en los plurales del verso 24. Tomad es un plural. No se ve bien en castellano, pero en griego es un plural.
¿Dónde está el otro plural? Comed. En el griego es un plural. El otro plural, por vosotros. Y el otro plural, haced. En griego todas estas expresiones están en plural, indicándose que la cena fue entregada al cuerpo y no al individuo. Hermanos, por eso lo que dice el verso 33 del mismo capítulo de 1 Corintios, miremos verso 33. Dice el verso 33, así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros, porque la cena es una celebración corporativa, no individual. Es importante, por eso los corintios debían esperarse los unos a los otros. Y el problema, hermanos, es que en Corinto, en el momento de la cena del Señor, cada quien iba por lo suyo. Ustedes lo ven, miren el verso 21 del mismo capítulo, dice Pablo, porque al comer, ¿cada qué? Cada uno. El Señor entregó la cena al cuerpo, pero ¿qué habían hecho los corintios? Con su propia versión de la cena, no le llamemos cena, Pablo dice que no era una cena, simposio, cada uno iba mirando por sus propios intereses. Por eso Pablo dice en el verso 21, porque al comer cada uno, o sea, cada uno en la cena iba por su propio interés. Esto es curioso. Por eso, mis amados hermanos, es que no existe algo como la cena virtual. Recordamos esos momentos en el 2020, cuando fue difícil tomar una decisión al principio. Creo, si mis hermanos lo recuerdan, Dieguito, Jaiber, hermano Eduardo, creo que alcanzamos a celebrar como 2 cenas virtuales, ¿no? Estábamos ganando luz hasta que la vimos y dijimos, no podemos seguir así. Y varios hermanos ya en la iglesia también iban ganando más luz, nos ayudaron. Gracias al Señor por esa luz, porque no existe algo como una cena virtual, porque es corporativa. Eso quiere decir, hermanos, que la cena del Señor no se puede celebrar de manera individual, ni familiar, ni grupal en el sentido de grupos paraeclesiásticos. Por ejemplo, un grupo de soldados bajo un capellán o un grupo de estudiantes universitarios cristianos. No, la cena fue entregada a la iglesia local, el único grupo en el mundo organizado y habilitado para celebrar la cena del Señor es la iglesia local. De otra manera, eso sería un culto a los intereses propios y personales. Uno se pregunta, ¿por qué razón alguien no querría participar de la cena del Señor con el cuerpo? ¿Por qué razón? Razones superficiales pueden haber muchas, pero de fondo solo hay una, por un interés personal. De hecho, es muy notorio el ejemplo de Cristo. Cristo mismo, cuando instituyó la cena, dijo algo importante. Espero usted lo haya notado. Cristo dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Cristo estaba diciendo que al él irse y no hacer presencia física, no iba a celebrar más la cena y que solo la iba a celebrar cuando Él volviera. Nos está dando una pauta de que la cena solo se celebra en el cuerpo. Ni siquiera Jesús en este momento está celebrando la cena del Señor. Está con su pueblo, pero de manera muy particular, Él físicamente dijo, no la volveré a beber más. Ustedes sí, porque estarán juntos en mi honor, pero yo con ustedes no más, hasta que vuelva a estar con ustedes. Eso significa que la cena siempre ha de celebrarse con el cuerpo, y si no estamos con el cuerpo no podemos tomarla, porque ni Cristo mismo la toma así. Por eso es, hermanos, que ya no llevamos, como antes, cenas a las casas de los hermanos, por muy bonito que sea, por muy loable que sea la labor de visitar a un hermano enfermo y llevarle la cena como lo hacíamos antes, estamos haciendo un daño.
en la comprensión de la importancia de la cena del Señor. Si no estamos con el cuerpo, no podemos celebrar la cena del Señor. Por eso Pablo dice, espérense unos a otros a los corintios. Ustedes cada uno está tomando la cena individualmente y eso no es cena. Es importante, hermanos. Ahora, quiero que notemos algo más en el versículo 22. Anterior a nuestra porción de hoy. Dice, pues que, y estamos recordando el sermón pasado, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Noten, hermanos, como Pablo, hablando de lo corporativo, hace diferencia entre dos casas, ya lo decíamos. Una cosa es la casa de estos hermanos, otra cosa es la casa de Dios. Pregunto, hermanos, ¿en nuestras casas comemos de acuerdo con nuestros intereses personales? ¡Claro! Si yo quiero, como, y si no quiero, no como. Me preparo lo que quiera, según mis posibilidades, y lo como a la hora que quiera, en mi casa. Eso es mi casa, eso es su casa. En la casa de Dios, toca comerla siempre que el Señor ha permitido que se coma, no cuando quiero. Si en la casa de Dios, en autoridad de los pastores, se ha definido que sea cada 8 días, todos deberían tomarla cada 8 días. Si es cada mes, todos deberían tomarla cada mes. No es su casa, es la casa de Dios. Y yo no puedo tratar la cena en la casa de Dios como trato la cena en mi casa. En mi casa yo la como cuando quiera, a la hora que quiera, con quienes quiera y lo que quiera. En la casa de Dios es cuando la casa de Dios se reúne a tomarla, porque es la casa de Dios, no es mi casa. De tal manera, hermano, que cuando usted y yo no nos congregamos para tomar la cena del Señor, estamos confundiendo gravemente las cosas. Estamos tratando la casa de Dios como si fuera mi casa, como estaban haciendo los hermanos en Corinto. Así que, hermanos, la cena tiene una naturaleza corporativa, y al Pablo exponer que la cena fue dada al cuerpo con la institución original, lo que le está diciendo a los corintios es, ustedes tienen un culto egocéntrico. Cristo instituyó su cena en un cuerpo y ustedes han roto esa noción corporativa, ese sentido corporativo que tiene la cena del Señor. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado hoy, ustedes y yo, de celebrar la cena sin un sentido corporativo. Tenemos que tener mucho cuidado de celebrar la cena del Señor sin un sentido corporativo. El Señor Jesús la entregó en un cuerpo, no se lo entregó a Pedro. No la instituyó estando él solo, la instituyó en un cuerpo. Y por eso, hermanos, es que no podemos tomar la cena y al tiempo estar alejados de los demás hermanos, como creyendo que yo puedo tomarla en mi casa mientras mis hermanos la toman allá reunidos, como pensar que yo la puedo tomar en familia y la iglesia allá. No se puede hacer porque la cena tiene un sentido corporativo otra vez. No la podemos tomar y al tiempo no estar caminando con la iglesia porque la cena tiene un sentido corporativo. Yo no puedo tomar la cena del Señor si a la vez no estoy estudiando entre semana con la iglesia, caminando con la iglesia, participando con la iglesia. No puedo tomar la cena del Señor porque estaría viviendo lo que dice Pablo, en su casa, comiendo como en su casa, a solas, según sus intereses personales. Esto tiene un sentido corporativo. No la podemos tomar si no estamos de acuerdo con la iglesia, porque es un sentido corporativo. Yo no puedo tomar la cena y no estar de acuerdo con las doctrinas de la iglesia, no estar de acuerdo con el caminar de la iglesia en general, en lo fundamental, porque sería tomarla individualmente. No la podemos tomar si estamos en disputas con los hermanos, porque sería como tomarla individualmente. No me importa el conflicto que tengo con mi hermano, solo la tomo yo y Dios. No existe tal expresión en la cena del Señor. La cena del Señor es tú y nosotros.
No es tú y yo. Para otras cosas en la vida, esa frase aplica, como los tratos de Dios. Los tratos de Dios, ¿cómo son? Tú y yo, y también tú y nosotros. Pero hay cabida para el tú y yo. Dios me trata a mí de una manera diferente a como los trata a ustedes. Pero en la cena del Señor solo hay una expresión válida: tú y nosotros, no un tú y yo. Me importa el problema con mi hermano, es entre Dios y yo. No existe tal cosa. No comas y bebas juicio para ti mismo, dice Pablo en su palabra. Así que, hermanos, aun cuando comemos y bebemos corporativamente, cuando usted y yo comemos del pan y bebemos, aún en nuestros pensamientos tenemos que estar pensando corporativamente. Y esta es un útil consejo de la palabra de Dios. Porque cuando tú tomas la cena y comes, tal vez que estás pensando: gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste por mí, es cierto. Pero gracias, Señor, por lo que has hecho por tu iglesia. Corporativamente, hermanos. De hecho, déjenme ponerles este punto con lo que pasa con un equipo de fútbol. Cuando un equipo de fútbol se ve que es un equipo de fútbol, ¿en qué momento? Cuando cada jugador está en sus casas visitando a sus familias. No. Cuando un equipo de fútbol se ve que es un equipo, públicamente, oficialmente, cuando están jugando. No cuando cada jugador está en su tiempo de descanso, no cuando cada jugador está en su tiempo de vacaciones, sino cuando están unidos para dar lo mejor de sí. Y no hay un momento en la vida de la iglesia de Dios que sea uno, como cuando se reúne a tomar la cena del Señor. Ahí es un equipo, ahí es uno. Pero quiero que se imaginen algo. Yo creo que esto no ha pasado, no sé si ha pasado, si ha pasado no sé, pero es que es muy raro. Imaginen un equipo de fútbol. Imaginen a 3 jugadores de ese equipo de fútbol, reuniéndose los 3, previos momentos al partido, diciendo: vamos a sabotear a nuestro equipo. Mira, cuando nos hagan pases, vamos a dejarlos pasar o vamos a entregárselo al equipo contrario. Hermanos, yo creo que eso no ha pasado. Puede que haya pasado, pero yo nunca he escuchado algo así. Porque todos tienen que estar unidos para vencer. Es un trabajo en equipo. No hay saboteadores en un equipo de fútbol. Todos tienen que estar perfectamente adecuados a su función, sus dones, habilidades, en la posición correcta para lograr la victoria. Pero un equipo que tuviera 3 jugadores saboteadores, seguramente perderán. O jugadores que no estén haciendo su función, perderán. Ahora, hermanos, eso es un equipo de fútbol. Imagínense la gloriosa iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia es una, cada día del Señor. Y en particular cuando toma la cena. Así como es impensable que en un equipo de fútbol hayan saboteadores, es impensable que en el cuerpo de Cristo hayan personas que dañen la unidad con sus comentarios sutiles, decentes, pero dañando la unidad, con sus actos y actitudes. Por eso es tan importante recordar que Pablo haya dicho: la cena fue entregada al cuerpo, no al individuo. No juegas solo, haces parte de un cuerpo, vences en el cuerpo. Cito a un teólogo llamado Bobby Jamieson, que escribió lo siguiente. Escuchen bien, por favor. Unirnos a Cristo significa unirnos los unos a los otros. No podemos, esto no lo dice el autor, pero no podemos pensar que estamos unidos a Cristo y que no estamos unidos a sus miembros. No puedes, sigue diciendo el autor, no puedes comprometerte con el pacto sin comprometerte con la comunidad del pacto. Recibir a Cristo en su cena es recibir a todos aquellos que están sentados a tu lado como hermanos y hermanas. En la Santa Cena, dice el autor,
renovamos nuestro compromiso con Cristo y con su pueblo. Así que, hermanos, cuando sepamos que ya viene la cena, preparémonos, pongámonos a cuentas, afiancemos la fraternidad entre nosotros. Lo tercero que quiero que notemos es que la cena del Señor tiene sus símbolos y sus significados regulados por el Señor. Yo no puedo darle a la cena del Señor ni mis propios símbolos, ni los significados. Los símbolos de la cena del Señor y los significados están ya revelados y regulados por el Señor. Por ejemplo, en el verso 23, otra vez vemos al final que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué tomó? Pan. Y miren el verso 25, asimismo tomó también, no solo pan, sino también la copa. Así que el Señor Jesús reguló cuáles son los elementos en la cena del Señor y cuáles sus significados. Miren el verso 24, cuál es el significado del pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es que mi cuerpo que por vosotros es partido. Y miremos el significado de la copa en el verso 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, hermanos, algo importante que también quiere Pablo recordarle a los corintios es que los símbolos y los significados ya están establecidos. No hay que inventarse nuevos símbolos y no hay que inventarse nuevos significados. Comencemos por el pan, ahí en el verso 23. Hermanos, el pan es un elemento y es un alimento básico y universal. Tal vez no haya nada más universal que el pan. Aunque no en todo lugar se llame pan, el pan está en todas partes del mundo. Sí, diferentes sabores, presentaciones y colores. El pan, lo básico del pan está presente en todo el mundo. Por eso el Señor ha escogido este elemento, que simboliza, como vimos, el cuerpo físico de Cristo que fue entregado por el pecado de su pueblo. Por eso el pan se parte en esta institución, para que quede claro que es su cuerpo el que fue partido por la salvación de su pueblo escogido. Pero también, hermanos, el pan simboliza el cuerpo místico de Cristo. La palabra suena un poco rara, ¿no? Pero se usa en teología. El cuerpo físico es el cuerpo literal de Él. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Ese es el cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué místico? Porque hay una unión que tal vez no es visible a los ojos, pero es una unión real. Por eso se le llama cuerpo místico de Cristo, porque esos miembros están realmente unidos a Cristo, aunque no veamos eso de manera literal. Todos los creyentes estamos unidos a Cristo por la fe. Ahora, ¿cómo sabemos que el pan también simboliza no solo el cuerpo físico de Cristo, sino la iglesia? Miren un capítulo antes, el capítulo 10, verso 17. Mírenlo conmigo. Dice así: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Aquí claramente Pablo dice que el pan también simboliza la unidad de la iglesia. Entonces noten cómo el pan tiene un simbolismo bonito, hermoso, precioso. Simboliza el cuerpo de Cristo, pero también simboliza a la iglesia unida. Por eso comemos del mismo pan juntos, ¿verdad? Ahora, hermanos, es importante recordar algo de contexto. Recordemos las 7 fiestas de Israel: la Pascua, las primicias, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. 7 fiestas. De ellas, la tercera, que es primicias, la segunda, que es primicias, era una fiesta que se celebraba el domingo, que llamamos hoy, o el primer día
de la semana. Era una fiesta en la que se ofrecía un pan de cebada, no de trigo, de cebada, en el templo. ¿Por qué no de trigo? Porque para esa fecha el trigo todavía no estaba maduro, pero la cebada sí. Y además, la cebada era, o se podía hacer pan más económico. Generalmente el pan de cebada era para los animales, pero era un pan humilde. Las primicias simbolizan a Cristo resucitado. Por eso Él es las primicias. Pero 50 días después de las primicias, venía la cuarta fiesta, el Pentecostés. Y ese día se ofrecían 2 panes, ya no de cebada, porque ya había crecido el trigo. El trigo se ofrecía. Precisamente la fiesta de Pentecostés que vemos en Hechos ocurrió en el momento en el que el Espíritu Santo vino sobre el trigo del Señor. Y el trigo en las Escrituras simboliza al pueblo de Dios. Así que el pan entonces está ahí con ese simbolismo doble, cuerpo de Cristo, pero también el cuerpo de Cristo, su cuerpo literal y su cuerpo místico, la iglesia. Por eso, hermanos, cuando comemos del pan, estamos pensando ¿en quién? En Cristo y en nuestros hermanos, sentido corporativo también. Ahora, hermanos, ¿el pan debe ser con levadura o sin levadura? Bueno, sabemos que el pan de la Pascua, en donde Cristo instituyó la cena, era sin levadura, pero no hay prescripción alguna en la Biblia que diga que tenga que ser sin levadura, excepto que tiene que ser pan, como mínimo eso. Así que si se celebra sin levadura, excelente. Pero si se celebra con levadura, que sea, pues pan. Porque lo que está prescrito es el pan. No dice, no prescribe que tenga que ser sin levadura, pero que tenga que ser pan. Ahora la copa, hermanos, que es el segundo elemento. Copa se refiere al fruto de la vid. La copa se refiere al fruto de la vid. La vid, ¿cuál es el fruto de la vid? No es la fresa, es la uva. No es un combinado de frutos rojos, es la uva, hermanos. Esto es importante. Todos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que el Señor Jesús dijo: no beberé más de este fruto de la vid. La copa tiene que ser el fruto de la vid. No es suficiente con que sea rojo, tiene que ser el rojo extraído de el fruto de la vid, no la fresa, no frutos rojos, no arándanos, la uva. Porque la uva es importante en las Escrituras, hermanos. No hay tiempo para mirar esto, pero las vides en las Escrituras, la vid simboliza 2 cosas importantes: juicio de Dios. Por eso cuando ustedes miran muchos pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se ve a Dios pisando el lagar, ¿cierto? El lagar era para pisar uvas y extraerle el jugo. Eso es símbolo del juicio de Dios, porque ciertamente Cristo fue aplastado bajo la ira de su Padre y extrajo de él el jugo del juicio, su sangre, ¿verdad? Pero, interesantemente, la vid en la Biblia también significa el pueblo de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento los profetas hablaron del pueblo de Dios como la vid del Señor. Por eso también Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid, pero vosotros los pámpanos. Entonces la vid tiene un significado importante, no puede ser fresas, tiene que ser la uva, porque el Señor lo estableció, hermanos. Así es. Y la uva, hermanos, es un fruto, y las vides son un tipo de, o las uvas son un tipo de fruto que crecen en cualquier parte del mundo. Hay frutas que solo se consiguen en ciertos lugares, ¿cierto? La cocota se consigue solo en Ocaña, no hay otro lugar. Hay frutas que no conocemos aquí porque solo crecen en otros lados, pero la uva se conoce como un tipo de fruto que es muy versátil. ¿Por qué versátil? Porque
su cultivo es muy sencillo en cualquier tierra. Por eso el vino es muy conocido en el mundo entero. Y por eso una de las artes más antiguas es la viticultura o la vinicultura. Se puede utilizar los dos nombres. El arte de cultivar la uva para extraerle el jugo y hacer vino. Así que son dos elementos que son universales. El Señor no colocó dos elementos que fueran difíciles de conseguir, ¿verdad? Y la uva o el jugo de la uva simboliza el nuevo pacto en la sangre ¿de quién? De Cristo, hermanos, muy bien. Y como les dije también, al tomarla sugiere al pueblo de Dios, porque también la Biblia compara al pueblo de Dios con una vid. Así que, hermanos, hasta aquí Pablo nos explica con la institución original que el evangelio entra por los oídos. ¿Cuándo? Cuando se expone. Pero también el evangelio entra por los ojos. ¿A través de qué? De los símbolos del pan y la copa. Y también entra ¿por dónde? Por la boca, cuando comes el evangelio, la copa y el pan. Y también entra por los sentidos, cuando lo tomas. Es decir, el Señor quiere que estemos permeados ¿de qué? Del evangelio, de la buena noticia. Que entre por los oídos, que entre por los ojos, que entre por la boca, por el tacto, por todo lado. El evangelio, el pueblo de Dios tiene que recordar eso, y los corintios habían perdido ese propósito por sus simposios, por su desunidad, por su desunión, por su individualismo, por su egocentrismo. Pero el Señor quiere que su pueblo esté unido en torno al evangelio, a Cristo, que le entre por los oídos, los ojos, por el tacto, por la boca, por todo lado el evangelio. Ahora, vino, o más bien, fruto de la vid y jugo de la vid, fermentado o no en la cena del Señor. Bueno, sabemos que la copa que el Señor Jesús refirió en la última cena era jugo de la vid fermentado, o sea, vino, porque la Pascua solamente se celebraba con vino. Sabemos que los corintios celebraban la cena del Señor con vino, jugo fermentado. ¿Por qué? Porque si no, Pablo no nos hubiera dicho, no os embriaguéis, o unos se embriagan, más bien. Eso indica que ellos celebraban con vino. Sin embargo, hermanos, no hay alguna prescripción de que debe ser fermentado o sin fermentar. Lo básico es que tiene que ser fruto de la vid, dijo el Señor. Fruto de la vid. No beberé más de este fruto de la vid hasta que la beba bueno. Así que, si es sin fermentar, muy bien. Si es fermentado, excelente, con tal de que no se emborrache el pueblo del Señor. Es lo que Pablo está diciendo allí, ¿no? Así que, hermanos, los símbolos y significados están regulados. No tenemos que inventarnos más símbolos, ni tenemos que inventarnos significados. Ya están. Pero cuando Pablo expone este punto aquí con la institución, lo que le está diciendo a los corintios es: ustedes se concentraron más en la comilona que en el pan y en la copa. Ellos hicieron su propia cena con sus propios símbolos. ¿Cuáles fueron los símbolos de ellos? La comilona. Esos eran los símbolos. ¿Y cuál era el significado? Llenar los vientres. Cambiaron la cena por completo. La cena es copa y el pan. La cena del Señor, ¿no? Pero ellos desplazaron ello y se concentraron en el banquete alrededor. Y el significado de Cristo con su sangre y su cuerpo, desplazado. El significado que en ese momento para ellos más tenía valor y aprecio era comer lo mejor y comer de primeras. El simposio. Muy triste. Así que, hermanos, los corintios han sido denunciados por ese culto corrupto de la cena del Señor. Y nosotros también tenemos que tener en cuenta esto, hermanos. En la cena del Señor no es Coca-Cola, y lo digo porque a veces he presenciado cenas en donde han dado Coca-Cola. No iglesias reformadas. No es jugo de fresa. No es jugo de arándanos. No es jugo de mora. No es jugo de frutos rojos. Es el fruto de la vid, uva.
está regulado por el Señor. Hermanos queridos, por eso es tan útil cuando participamos de la cena recordar estos símbolos, son los que el Señor estableció. ¿Y qué significan? Recordar. Bien, vamos finalizando, hermanos. Algo más que vemos en el párrafo leído es que la cena es en memoria de Cristo. Mire el versículo 25, después de los 2 puntos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de mí. Miren el verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte de ¿quién? Del Señor. O sea que es en memoria de Él, anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, parece obvio que la cena del Señor es en memoria de Cristo, parece obvio. Ustedes dirán, es obvio el punto. Hermanos, no nos confiemos. Si una iglesia como la de Corinto, con maestros tan destacados que tuvieron, Pablo, Apolos, Pedro, pudo desviarse, ¿qué tenemos nosotros mejor que la iglesia de Corinto, hermanos? Nada. No nos confiemos. Todavía hay que insistir en que la cena es en memoria de Cristo. Hay que insistir hasta la saciedad que la cena es en memoria de Cristo, porque nos podría pasar como esta iglesia en Corinto, que teniendo muy buenos pastores y maestros, aún así se desviaron, porque ya no hacían memoria del Señor Jesucristo. Y el Señor, cuando la instituyó, dijo, es en memoria de mí. Ahora, como podemos ver al concluir varias ideas de este párrafo, esa memoria tiene 3 direcciones. Memorizar a Cristo, o más bien hacer memoria de Cristo, va en 3 direcciones. Una memorización tiene que ser ver a Cristo en el pasado. Otra, ver a Cristo en el presente. Y otra, ver a Cristo en el futuro. Hermanos, apropiénse de eso, como vamos a ver acá. Si usted va a hacer memoria de Cristo adecuadamente, tiene que hacerlo en 3 direcciones cuando toma la cena. Tiene que mirar a Cristo en el pasado, así hace memoria de Él. Pero tiene que verlo aquí en el presente y tiene que verlo allá en el futuro. Miremos eso. El verso 26 nos presenta el aspecto pasado cuando dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, ¿qué anunciáis? La muerte. ¿Y esa dónde ocurrió? En el pasado. Entonces, cuando tenemos los elementos, hacemos memoria de Cristo y miramos al pasado, su cuerpo y su sangre entregados por nuestra redención. Pero también dice así el verso 26, y aquí está el elemento presente. Así pues, todas las veces que comiereis y bebiereis en el presente. Es en el presente de cada iglesia. Hermanos, también en el momento de la cena vemos a Cristo en el presente nuestro cuando la celebramos. Porque cada vez que comemos y bebemos, en efecto, estamos reconociendo que hemos sido salvos en el presente, somos salvos y estamos reunidos porque Cristo se entregó por nosotros. Hoy estamos reunidos porque Cristo se entregó por nosotros. Hoy nos es posible estar juntos porque estamos bajo una misma cabeza. Hoy podemos beber y comer juntos en unidad porque Cristo en el presente nos hizo un pueblo por lo que pasó en el pasado. Entonces, en el presente, ¿cómo memorizamos a Cristo? ¿Cómo hacemos memoria de Él? Viéndonos los unos a los otros. Mire, somos un solo cuerpo. ¿Por causa de quién? De la jefatura de Cristo. O sea, de que Él es cabeza de su iglesia en el presente. Y miramos al futuro, miren el verso 26, que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí está el aspecto futuro. Comemos la cena también en expectativa de que queremos beber esta copa ¿con quién? Con Él cuando Él vuelva. Esos 3 elementos siempre tienen que estar presentes. Anhelamos la redención completa cuando Él venga.
Y podemos estar seguros que por esta sangre y cuerpo tenemos la redención que está preparada en el futuro para nosotros. Entonces, hacer memoria de Cristo va en tres direcciones: pasado a su muerte, presente, la unidad del cuerpo bajo la cabeza que es Cristo, y futuro, su segunda venida en gloria. Todas las cosas hermosas que pasan en la cena. Y los corintios habían sacado todo esto de su celebración por sus intereses personales, por solamente una buena cena. Hermanos, cuando Cristo no está en la mitad de nuestros cultos, de nuestras vidas, siempre es porque un interés personal ha tomado lugar. Tenga en cuenta eso. Cuando Cristo no es el centro de nuestras celebraciones, cuando Cristo no es el centro de nuestra cena, siempre es porque un interés personal tomó lugar. Y cuando un interés personal toma lugar, la consecuencia siempre es la misma: rencillas, peleas, disensiones, divisiones. Siempre. Miren ustedes, evalúen cualquier conflicto entre dos personas. Siempre un conflicto entre dos personas surge porque una de las dos o las dos hacen primar un interés personal. Si eso no pasara, no hay conflicto. Se acabó el conflicto. En un matrimonio, en la iglesia y en la sociedad, siempre los conflictos son porque alguien está anteponiendo un interés personal. Siempre. Recuerde sus conflictos y recuerde los míos. Y siempre que recuerdo los míos es porque yo he interpuesto un interés personal. Si lo quito, se acabó el conflicto. Y por eso esta iglesia estaba llena de esas disensiones. Porque cuando Cristo no está en la mitad, siempre hay interés personal, y cuando hay interés personal, siempre hay fracturas en el cuerpo. Así que, hermanos, cuando cenemos en la cena del Señor, siempre miremos atrás a su muerte, siempre miremos hoy lo que su muerte logró haciendo un cuerpo, y miremos al futuro, a lo que Él logró en la cruz para poder tener salvación completa. Por último, vemos en este párrafo, hermanos, que la cena debe ser celebrada con frecuencia y perseverancia. Con frecuencia y con perseverancia. Ahí mismo en los versos 25 y 26, noten estas expresiones, hermanos. Después de los 2 puntos, en el verso 25 dice: esta copa, dijo el Señor, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, ¿cuántas veces? Todas las veces, plural, todas las veces. Miren la misma expresión en el verso 26. Así pues, todas las veces. Eso quiere decir o indica frecuencia. La voluntad del Señor es que su cena sea celebrada con frecuencia, pero también con perseverancia. Es un concepto diferente. Miren el final del verso 26, otra vez. La muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? El Señor no quiere que su pueblo celebre 3 años la cena del Señor. El Señor quiere que su pueblo celebre la cena del Señor siempre. Vamos más de 2000 años sobre esta tierra celebrando la cena del Señor, y habrá que hacerlo con perseverancia hasta que Él venga, hermanos. Así que la cena debe ser celebrada con frecuencia y perseverancia, ¿no? Pero algo raro pasa aquí, porque los corintios tenían esa frecuencia. Cada 8 días. Vamos a ir entonces en este punto final desarrollando eso. Pero cuando la Biblia dice todas las veces, hermanos, cierra la posibilidad de celebraciones lejanas. Ese todas las veces cierra la posibilidad de que la cena sea celebrada de manera lejana la una de la otra, pero abre la posibilidad a que sean celebraciones cercanas. ¿Con qué frecuencia, hermanos? Bueno, sabemos que los corintios la celebraban cada primer día de la semana, semanalmente. Sin embargo, tampoco hay una prescripción clara que diga que tiene que ser cada 8 días. Lo que dice es que todas las veces, es decir, con frecuencia. Así que si una iglesia la celebra cada mes, bien hace. Si la celebra cada 8 días, mejor hace. Mejor hace. ¿Verdad? Pero tiene que ser frecuente.
Y hasta que Él venga, indica perseverancia. Por eso es muy triste ver personas que ya no pueden celebrar la cena del Señor, porque algo pasó en su camino. Algo pasó en su camino. Y eso revela muchas cosas, entre ellas que la persona puede no ser creyente. Pero el creyente debe celebrarla siempre hasta que Él venga. Tiene que tener esa mentalidad hasta que Él venga. Así muera antes de su venida, tiene que tener esa mentalidad. Hasta que Él venga con mi pueblo, celebraré la cena del Señor. Y esa perseverancia indica perseverancia en el tiempo, porque dice hasta. La palabra hasta significa o refiere tiempo. Hasta indica tiempo. Eso quiere decir que la perseverancia debe ser en el tiempo, a corto plazo y largo plazo. ¿Cuál es el corto plazo? Celebrándola siempre que la iglesia la celebre. Y en el largo plazo, celebrarla siempre hasta el regreso de Cristo. Entonces, hasta implica perseverancia en el tiempo, todas las veces que la iglesia la celebre. No el 60% de las veces que la iglesia la celebre, no, el 100%, a no ser que haya una providencia muy especial. 100%. Pero también implica una perseverancia no solo de tiempo, sino también una perseverancia corporativa. Porque el verso 26 dice, comiereis y bebiereis. Es decir, tenemos que tener cuidado de que siempre la estemos celebrando con un sentido corporativo, o sea, con la iglesia visiblemente y en mi corazón con amor a toda mi iglesia, caminando con ella, ya les decía. Pero otro aspecto de la perseverancia es que tiene que ser una perseverancia cristocéntrica, porque dice, hasta que ¿quién venga? Cristo. Eso quiere decir que la cena siempre tiene que tener un objetivo cristocéntrico, es hasta que Él venga. La cena procura su venida también. Una perseverancia en el tiempo, una perseverancia corporativa y una perseverancia cristocéntrica. Hermanos, los corintios tenían la frecuencia, cada 8 días la celebraban. ¿Cuál era el problema? Tenían el rito, pero no tenían el significado ni la sustancia. Tenían el rito, pero no tenían la perseverancia corporativa. La estaban celebrando cada uno según su interés personal. Por eso en la cena del Señor tenemos que estar muy atentos, porque aunque podríamos estar en medio del pueblo, el Señor puede estarnos viendo, celebrándola individualmente. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado, porque más adelante Pablo va a decir, el Señor juzga y por eso hay muchos debilitados entre ustedes, dice, porque cada uno la está celebrando individualmente. Uno puede estar en medio de la iglesia y tener un sentido individualista. Señor, lo que tú hiciste por mí, no me importan los demás, tú y yo. Cuidado con eso, puede pasar. Y Pablo dice, cuidado porque juicio come y bebe para sí, lo que estaba pasando entre los corintios. Hay algunas preguntas claves, hermanos, que nos van a ayudar a entender si estamos perseverando en cenar con la iglesia corporativamente hasta la venida de Cristo. Y con estas preguntas exceptúo a los hermanos que por providencia no pueden estar presentes. Hay hermanos que de verdad no pueden estar presentes. No pueden. Pero hermanos, tengan en cuenta que hay muchas excusas que se sacan a la hora de la cena que no son providenciales, en el sentido de, es que no se puede. Más bien son intereses personales, de fondo. Uno no quiere. Hay que reconocer. Pero el Señor da sus providencias buenas para que su pueblo pueda generalmente reunirse. Primera pregunta importante y clave para saber si estamos perseverando o no. ¿Quién invita a la cena? ¿Los pastores o Cristo? Pero entonces, ¿por qué a veces no están todos los que deberían tomarla? ¿Ven la contradicción? La teología está perfecta, la práctica no. Hay una ortodoxia, pero no hay una ortopraxis. Perfecta la teología. Cristo instituyó la cena del Señor. Cristo llama a la cena. Pero
Tantas excusas que se pueden sacar a la hora de la cena del Señor. Es que los cumpleaños de la abuela no la vemos hace más de 2 años. Dígale eso al Señor, no a los pastores. Dígale eso al Señor cuando esté cara a cara con Él, porque nos veremos cara a cara con Él. Entonces, buena teología debe llevar a una buena práctica. Segunda pregunta: si es Cristo quien invita, ¿tenemos derecho a faltar a alguna de sus convocaciones? Buena teología. No, claro que no. De teología estamos excelente, hermanos, qué bueno. Y si tuviéramos el derecho, ¿quién nos da el derecho a faltar? Cuando faltamos a la cena, ¿quién nos da el derecho a faltar? Nosotros nos lo damos. Eso es lo que están haciendo los corintios, hermanos, sus intereses personales. Cuando usted dice es que mi abuela, es que el bus, es que la lluvia, no es eso. Es que no quiere, su interés personal, porque usted debía haberse planeado con anticipación, porque es un evento que Cristo convoca. Cristo convoca. Imagínese esto: el Señor Jesús llamando a su pueblo a su cena, Él comiendo con ellos en el sentido espiritual, no físico, porque Él dijo que no le iba a comer más físicamente, pero está ahí convocando, está en medio de su pueblo en la cena. Y uno diciéndole al Señor Jesús: Señor, perdóname, es que mi abuela está cumpliendo años. Eso no se ve bien, no suena cristiano, no suena piadoso. Y con el abuela está cumpliendo años, estoy metiendo muchas cosas, ¿no? Todas las excusas posibles ahí van adentro. Tercera pregunta: ¿es necesario o no tomar la cena en paz con el pueblo de Dios? Excelente teología. Bien adoctrinada esta iglesia. Me alegra. Buenas respuestas. Buenas preguntas. Hermanos, el día de hoy hemos visto cenando con discernimiento. Y hemos visto la primera parte, que es discernir el fundamento de la cena del Señor. ¿Cuál es el fundamento? La institución original del Señor Jesús. Y con toda esta exposición, Pablo ha corregido muchos errores en la iglesia de Corinto. Les explicó que la cena ha sido instituida por Cristo, no por hombres. Les dijo que la cena ha sido entregada al cuerpo y no al individuo. Les dijo que la cena era en memoria de Cristo. Les dijo que la cena debe ser celebrada con frecuencia y con perseverancia. Así que, hermanos, aparte de las conclusiones que ya hemos estado revisando, quiero enfatizar el tema de la perseverancia. Perseverancia. Hermanos, perseverar no es solamente asistir, eso es importante. Perseverar es asistir en cuerpo y perseverar en espíritu, en memoria de Cristo y en unidad con mis hermanos. Ustedes saben, hermanos, que los únicos habilitados para tomar la cena del Señor son los creyentes, bautizados y que estén caminando con su iglesia. Nadie más tiene el derecho a tomarla. Así que en una cena del Señor, si usted ve que estas 3 cosas no se cumplen, no tome la cena, no puede tomarla. Es juicio, come juicio para usted. Y perseverar no es solamente en cuerpo, sino también es perseverar en espíritu, amados hermanos, hasta que Cristo vuelva. Así que, si hay alguien entre los presentes, y sé que los hay, que aún no pueden tomar la cena del Señor, tal vez sea porque no estás unido a Cristo. Y tú no puedes asegurar que al salir de aquí no vas a morir, no tienes seguro para eso. Nadie vende un seguro contra eso. Y si hoy mueres, partirás eternamente al lago de fuego. Así que el no celebrar la cena puede estarte mostrando que necesitas venir a Cristo con urgencia, correr a Él. Podrías salir de aquí, no te veríamos más.
morir. El otro domingo no estarías aquí. Puedes morir. Así que ven a Cristo para tener vida eterna. Sigue lo que el Señor te ordena. Haz parte del pueblo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, la cual es suficiente, Señor, para la instrucción, para redarguir, para corregir y para instruir a tu iglesia. Que esos propósitos, Señor, se cumplan en nuestras vidas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.